¿Cómo están, amigos? De 6 a 9, buenos días. Esta mañana hemos invitado para nuestra entrevista política al ex procurador Vargas Valdivia. ¿Cómo está, ex procurador Valdivia? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Mario. Y mientras que lo decía, pensaba, bueno, entrevista política, ex procurador, ¿la procuraduría se ha convertido ahora más que nunca o de algunos años atrás ya en un terreno colindante con la política? Bueno, el problema es que la mayoría de los asuntos judiciales que están vinculados al Estado se han politizado, ¿no? Y es obvio que tienen que politizarse, porque obviamente los actores, entre comillas, principales son políticos, ¿no? Funcionarios públicos, altos dignatarios, presidentes, expresidentes, entonces una serie de personas que se encuentran involucradas en estos temas de corrupción. Esto, claro, es cierto. Pero el contagio ha sido en los dos sentidos, es decir, se ha politizado o se ha judicializado lo que les ocurre a los políticos, pero también quienes ven el otro lado de esta balanza han recibido un contagio de los políticos, sí. Se han convertido en personajes políticos. Sí, eso es cierto, y bueno, eso depende de cada uno, pues, ¿no? Sí, claro. De las metas y de las líneas que uno tenga, pero en efecto hay muchos o varios ex procuradores que han aprovechado estas circunstancias para poder acceder a la política o pretender acceder a la política. Pero no solo ex procuradores, hay procuradores en funciones que tienen una actuación que algunos consideran política, no política en el sentido de que están postulando ya algún cargo, sino que la manera como comunican lo que les parece pertinente comunicar es de una estridencia que hace pensar que lo que quieren es atraer las cámaras y generar un interés en torno a sí, y esto sobre la base de ensalzar o echarse abajo, digamos, algún político en funciones. Sí, es una forma también, creo yo, equivocada, obviamente equivocada, de buscar generarse una presencia ante los medios, ¿no? Y de buscar, entre comillas, legitimarse en el cargo, ¿no? Demostrar que son tan independientes que finalmente no les importa quién tienen adelante, y no les tiembla la mano y tienen ciertas partes de su anatomía bien puestas para denunciar. Y lo lamentable es que, claro, vemos que finalmente las denuncias que interponen no tienen sustento, responden más bien a estos intereses de protagonismo mediático. Sí. Mucha gente o algunas gentes que creen que estar en los medios de comunicación es alcanzar finalmente las metas, ser popular y ser reconocido. Pero el reconocimiento no viene por ahí, el reconocimiento viene precisamente por una labor bien hecha, por una labor que implique anteponer a los intereses personales los intereses precisamente del cargo que uno está sirviendo. Finalmente uno podrá salir en televisión 1 o 2 veces, pero claro, si dices 3, 4 tonterías te van a correr, pero se van a correr el tipo las 3, 4 tonterías que dices, claro. y no precisamente por lo que has realizado en cumplimiento del cargo. Bueno, y eso es lo lamentable, falta de criterio que hay. Vayamos del terreno, digamos, general y teórico a los casos concretos. Enco y Ampuero, 2 procuradores, ¿corresponden a esta descripción que hemos hecho? ¿Los dos se han salido, digamos, de la compostura que les correspondía en el cargo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que lamentablemente sí se han salido de la compostura. Han formalizado, creo yo, denuncias sin tener los elementos necesarios para sustentar debidamente esas denuncias, ¿no? Yo creo que ha habido ligereza, cierta ligereza por parte de ellos que es imputable, creo yo, a la falta de experiencia, ¿no? En tal sentido, ellos no son los únicos responsables tampoco, ¿no? Responsables son también los que los nombraron. Los que los nombraron, ciertamente, claro. Tienen ahí en el cargo. O que no los han rodeado del soporte necesario para poder meditar debida y adecuadamente lo que hacen. Las denuncias que han presentado tanto contra el presidente de la República, el vicepresidente y los ex presidentes, que han sido materia de controversia pública en estos días, en realidad no tienen mayor sustento, y creo yo que lamentablemente van a conducir pues al archivo de las mismas. Digo lamentablemente porque, claro, plantear denuncias sin sustento lo que trae como consecuencia es el descrédito de la institución. Pues, ¿no? Ahora,
Usted ha mencionado la experiencia como el elemento que tendría que haber definido si era pertinente o no pertinente lo que hacían. Esto entra en conflicto, sin embargo, con esta idea lanzada, no lanzada, sino en camino del Ejecutivo, de establecer un reglamento. Es decir, ¿qué cosa es lo que determina la actuación adecuada de los procuradores? ¿La experiencia? Y quedamos librados a que vayan ganándola en el camino y finalmente procedan como corresponde, o en efecto un protocolo. El problema de los protocolos y los reglamentos es que son buenos siempre y cuando no ingresen en la actividad propiamente dicha del funcionario. Uh-huh. Esto es, no regulen la realización de las actividades propias del cargo. Yo he escuchado por ahí señalar pues que es necesario reglamentar o dictar estos reglamentos a efectos de que las denuncias de los procuradores estén debidamente sustentadas, pero para eso no se necesita un reglamento, porque hay una norma, uh-huh, que es el Código Procesal Penal, que es el que establece el filtro, y el que se encarga de determinar si finalmente una denuncia está o no está bien fundamentada es el fiscal. Entonces, trasladar esa función constitucional del fiscal a una entidad distinta sí me parece riesgoso. ¿Por qué? Porque podría darse el caso, no creo que en este gobierno, ni menos con esta ministra de Justicia, a Marisol, creo que todos los conocemos y damos fe de su idoneidad y sus capacidades, pero ¿qué pasaría si mañana más tarde surge pues algún uh-huh interés político, ¿no es cierto?, de ejercer control sobre las actividades de la Procuraduría? Está el camino abierto, si es que existe ese reglamento. Exacto. En tal sentido yo prefiero dejar las cosas como están. No se trata de confiar en la capacidad de los procuradores, sino se trata de, primero, elegir bien y, segundo, estar atentos a su actuación, o sea, lo que es el constante control y la constante evaluación de su actuación. Cosa que no ocurre en este momento. ¿No hay regularmente una evaluación del trabajo de los procuradores? No hay una evaluación regular. El problema es que tampoco hay una entidad que se encargue de hacerlo, ¿no? Tenemos el Consejo Nacional de Defensa, que ha sido recientemente creado, pero no ejerce o no está claro cuáles son sus funciones ni cómo las va a llevar a cabo. Entonces, no ha sido un acierto de parte del gobierno y de la ministra en particular anunciar esto, además de anunciarlo como un reglamento, porque el impacto político que eso tiene es, en el momento que se meten con nosotros, entonces les queremos crear un constreñimiento, y ojo, esto no es una mordaza, y lo que la gente entiende es exactamente lo contrario, ¿no? Sí, pues finalmente no se trata, como leí algunos artículos respecto de preocuparse en cómo doy el mensaje. Lo que importante es el mensaje, las características, el contenido del mensaje, pero además el permitir realizar debida y adecuadamente una función. No olvidemos que en nuestro país es usual utilizar el mecanismo de la lucha contra la corrupción como herramienta política contra los enemigos o contra aquellos que se encuentran en una orilla distinta a los que ejercen el poder. Claro. Entonces hay que evitar esto. Y más aún en un país como el nuestro, con instituciones tan débiles. Entonces, debilitar aún más las instituciones estableciendo reglamentos, estableciendo una serie de requisitos y parámetros, me parece que es peligroso. Yo creo que sí deben haber reglamentos, pero reglamentos que regulen, por ejemplo, el acceso, que regulen la forma en que sean evaluados, ¿no es cierto?, y que evalúen la salida también, y que determinen la salida, las causales de la salida de los procuradores, porque finalmente ahora los procuradores dependen única y exclusivamente de una decisión política. Yo los nombro y si decido que no están bien, los separo. Entonces, a su juicio, lo que debió haber ocurrido es que dejasen correr estas denuncias de los procuradores y que por, digamos, naturaleza, la naturaleza de las cosas, el poco sustento que tenían, iban a ser dejadas de lado, digamos, claro, yo me preocuparía de forma natural. Más en que los fiscales cumplan debida y adecuadamente su función. Ellos son el filtro legal, ellos son los que tienen que decidir. Y ellos sí son evaluados. Exacto, y ellos sí son evaluados. En tal sentido, lo que habría que hacer es tener mucho más cuidado en la actuación de los fiscales, ¿no es cierto?, que cumplan debida y adecuadamente con los requisitos. Desestimar las denuncias cuando no tienen sustento, porque es otro tema también, pues los fiscales tienen cierto temor también de desestimar las denuncias porque para que no les vayan a decir que están favoreciendo una situación de corrupción. Entonces, claro, rige un tanto eso de que, bueno, iniciaremos la investigación y después ya veremos qué pasa en el camino, y claro, mientras tanto ese es un camino de 1 o 2 años y la gente está involucrada en una investigación, claro,
y los problemas que eso genera no solo a los investigados, que de por sí ya se encuentran... No, y distrae recursos. Distrae recursos y distrae sobre todo, tratándose de altos dignatarios, a estos de la función que deben de cumplir, porque finalmente tienen que estar preocupándose de responder, de asistir, de saber qué es lo que está pasando. Entonces, eso no quiere decir tampoco pues que les demos carta blanca a nuestras autoridades. No, exactamente. Lo que hay que hacer es controlarlos debida y adecuadamente, ¿no? Y tener cuidado también con las denuncias que se sustentan en noticias, hacer un mínimo de comprobación de veracidad de esto. Pues. Antes de que anunciara la ministra el reglamento, el presidente del Consejo de Ministros dijo que le había faltado rigor al trabajo de los procuradores. Hasta ahí estaba bien, digamos, el señalamiento de, ok, nos han denunciado o han denunciado al presidente, al vicepresidente por estas circunstancias, eso no ha sido riguroso. Hasta ahí. Hasta ahí. Y ahora les vamos a poner un reglamento. No, ese es el kit y ese es el problema, ¿no? Y creo que el mensaje debió terminar diciendo, pero no obstante, esperamos que la Fiscalía en su momento determine definitivamente si existen o no indicios razonables. Para eso son las instituciones, pues, y eso creo que fue la oportunidad de fortalecer a una institución como es el Ministerio Público, que lo está haciendo bien en cuanto a la lucha contra la corrupción y el tema básicamente, no solo de Odebrecht, sino de todos estos casos vinculados a los temas de corrupción. Ya hemos escuchado al fiscal de Brasil señalar de que Odebrecht y las otras empresas vinculadas a ellos no son los únicos, hay otras más cuyos nombres vamos a proporcionar, estamos en camino de proporcionar a la Fiscalía. En tal sentido, creo que hay que reforzar el trabajo de la Fiscalía y creo que ese hubiera sido el mensaje correcto, ¿no? Falta rigor, no estamos conformes con ese trabajo, pero esperamos al pronunciamiento de la Fiscalía. Ahora, la doctora Julia Príncipe también fue procuradora, ahora ya no es procuradora, es presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de ella dependen los procuradores, y cuando ella fue procuradora la verdad es que se caracterizó por ser tremendamente mesurada, no decía cosas que uno tuviese inmediatamente la sensación de que buscaban tener un impacto político, más bien cuando le atribuyeron eso, de ahí provenía su defensa, es decir, que era poco verosímil. Ahora, sin embargo, se ha enredado en un problema que creo que tiene ramificaciones que todavía estamos viendo. Primero, lo que dijo a propósito de Alan García, que hasta el momento no había nada, a diferencia de lo que ocurría con Toledo, en fin. Eso también fue salirse del rol que le tocaba. Sí, yo creo que ahí, yo lo conozco a la doctora Príncipe, no es que tenga buenas referencias, yo siempre he dado muy buenas referencias a ella porque me parece que como procurador lo hizo muy bien, pero creo que cometió algunos errores. Primero se dejó llevar equivocadamente, creo yo, al negar su amistad con el señor Tambín. Fue en la misma entrevista, las dos cosas. Exacto. Y luego pronunciarse respecto o adelantar criterios respecto a un tema que ella no conoce. Ese es el gran problema, opinar respecto de temas que no conozco. Si a mí me preguntan respecto de una investigación que no conozco, yo daré una versión genérica, pero no puedo entrar a decir si considero que son o no son responsables. Entonces, el adelantar ese criterio, teniendo en cuenta además el cargo que ella ostenta, creo que fue un grave error por parte de... Además, los dos elementos que ha mencionado usted apuntan en el mismo sentido, es decir, como es esta amistad con la familia del señor Tambín y todo lo demás, hace pensar en una cercanía a Alan García. Ha quedado, digamos, nimbada de sospecha la función de la doctora. Claro, y finalmente hay un manto de dudas respecto de su actuación. Entonces es difícil ya en un cargo de esa naturaleza, cuando existen estas dudas, poder... ¿Y cómo se hace para salir de digamos, la situación que crea este manto de sospecha? Y de la politización de los procuradores, o de la actuación que parece política de parte de los procuradores, porque ya eso está así. Sí.
mi opinión, que es para eso lo hemos invitado, para conocer su opinión, por supuesto. Es que creo que en estos casos lo que conviene es dar un paso al costado, ¿no? En los tres casos. Creo que sí, yo creo que en estos casos lo que conviene es... O sea, los dos procuradores y la doctora Príncipe... Yo creo que en cuanto a la doctora Príncipe, sí, yo creo que ella debería ya meditar, dar un paso al costado, renunciar, dejando... Claro, el problema es si ella lo que debe estar pensando es si renuncia van a pensar que lo que me están imputando es cierto. Claro. Entonces yo quiero demostrar con mi conducta que esto no es así. El problema es que cuando ya se cometen este tipo de errores no se dan explicaciones a tiempo, las explicaciones son tardías, es difícil levantar esta situación. Claro. No son persuasivas las explicaciones. En cuanto a los otros dos procuradores, yo creo que lo que habría que hacer es rodearlos tal vez de gente de más experiencia. No pedirles un paso al costado. Yo creo que por ahora no, pero sí tenerlos presentes, evaluarlos constantemente. Para empezar, yo sí creo que sería necesario hacer públicas las denuncias que ellos han interpuesto. Claro, porque ellos se escudan en una supuesta reserva que es propia de la investigación, pero no propia de la denuncia. Reserva además... propia de la Fiscalía, no de la Procuraduría. Pero reserva además que carece de sentido cuando los denunciados han salido a reclamar públicamente que las denuncias en sus contras no tienen sustento. Siendo esta así y exigiendo ellos que se haga público el sustento, yo creo que sí es necesario que se haga pública finalmente estas denuncias. Y si vemos que en efecto estas denuncias no tienen sustento, no tienen sentido, no reúnen esa mínima rigurosidad, pues lo necesario será pensar en el recambio de los procuradores, pues, ¿no? Porque finalmente esto es un cargo de confianza, pero claro, no hay que malentender, no es un cargo de que el procurador reciba la confianza del funcionario, el procurador recibe la confianza del país. Sí, claro. Entonces, cuando uno defrauda la confianza, está defraudando la confianza del país. Entonces, eso es pensar institucionalmente. A mí, el eslabón débil en toda esta estructura me parece la circunstancia de que dependa de la experiencia del funcionario en concreto, la manera pertinente o no de que se desempeñe en el cargo. Es decir, imagínese usted si la diplomacia dependiera de la experiencia de los o sea, hay una academia diplomática, hay digamos un proceso por el cual quien llega a esa función, por lo menos ha pasado por una serie de revisiones académicas que dicen, bueno, sí está capacitado para eso, ¿no? Pero es que, Mario, todo pasa por el tema de captación. El gran problema que tenemos acá en el país, en nuestras instituciones, es captación. Es el tema, por ejemplo, el tema álgido de la magistratura, tanto jueces y fiscales. Captación, enrolamiento. Dice. ¿Cómo captamos? ¿Cómo enrolamos? Y ahí el reclutamos, actor, bueno, sí. ¿Cómo reclutamos? Sí. Claro, porque todos supuestamente están formados por las universidades. Bueno, ahí viene el otro problema. Todos sabemos que... Pero no para ser procuradores, están formados para ser abogados. Claro, pero para ser litigante. El procurador, lo que se requiere es que el procurador sea una persona que tenga cierto expertise en lo que es el litigio. ¿Por qué? Porque el procurador es el defensor del Estado. Y claro, defiende el Estado que en litigios, ¿no es cierto? No es el asesor legal, porque el asesor legal del Estado es el ministro de Justicia. Es el ministro de Justicia, es el que defiende al Estado en los litigios. En tal sentido, lo que se requeriría es cierto expertise en lo que implica litigio, ¿no es cierto? Conocimientos legales, experiencia, pero sobre todo un tema que es fundamental, criterio. ¿Qué es el criterio? Es el saber más o menos decantar por dónde ir. Y eso, claro, lo da la experiencia, pero también el estudio, el conocimiento, la formación, la capacitación. Entonces, el problema es cómo captamos procuradores. Si volvemos a la discusión que se tuvo hace 3-4 meses, cuando se creó este consejo, ¿cómo se captan? ¿Se acuerdan que hasta en el Congreso plantearon proyectos de ley para darle autonomía a los procuradores, darle rango constitucional? Entonces, en ese momento, cuando me preguntaron respecto de esto, dije, pero ¿para qué tener con cuidado? Pues no, porque si comenzamos a elevar a rango de personería constitucional, vamos a meternos en más problemas respecto de una institución que carece de mayor fundamento y de mayor sustento. Imagínense ahora si tuvieran rango constitucional los procuradores. ¿Qué hacemos con estos procuradores? Claro, por supuesto. Entonces, lo que hay que buscar es cómo hacemos para captar. En ese momento se discutió el Consejo Nacional. Yo, la verdad, en este Consejo no confío. No tengo la menor confianza en este Consejo Nacional de Magistratura, y el problema que vemos en magistratura y en Ministerio Público es precisamente por esa falta de capacidad para captar debidamente, para controlar, para ejercer esa labor de capacitación.
no la hay. Entonces, la Procuraduría siempre ha estado pues un tanto relegada, ¿no? Entonces ha cobrado un poco de fuerza en los últimos años, pero no se le ha dado no se ha invertido debida y adecuadamente. ¿En qué? En captación, en generar una línea, ¿no?, de procuradores, de capacitación. Eso es lo que se debe buscar y lamentablemente no, pues. Bien, habrá que ver cómo sale el reglamento finalmente, que entiendo debe aparecer la primera semana de abril, para ver si en efecto constriñe más allá de lo conveniente la función de los procuradores y deja el sabor de ser la mordaza que con tanto ahínco niega tanto el presidente como la ministra de Justicia, ¿no? Sí, pues Mario, habrá que esperar a ver y reservarnos la opinión. Lo que creo que fijamos en estos momentos son lineamientos generales de lo que no debe ser o lo que no debe hacerse. Esperemos, yo confío en realidad en la ministra, sigo señalando de que ella es una de las mejores ministras que hemos tenido en los últimos años. Muy bien, el ex procurador Vargas Valdivia. Muchas gracias, nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.